Y continuamos en Una Voz del Cielo y estamos hablando sobre la iglesia, sobre que cada persona es importante y que tiene una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ningún miembro de la iglesia es inútil. Dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. ¿Y cuál es la responsabilidad de cada cristiano para con los demás? Según Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Uno ha recibido un don, tiene que ponerlo en práctica, tiene que darlo, tiene que ejercerlo. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios tiene muchas maneras de servir y de darnos su gracia, que es el amor inmerecido. Si alguno es muy inteligente y se acuerda de todo y sabe enseñar, bueno, es un maestro. Es parte de la multiforme gracia de Dios. Si alguno limpia y ordena las cosas y sirve a las mesas y todo eso, es un diácono. Entonces también, aunque tal vez no sepa predicar o no sepa enseñar, también es una parte importante de la iglesia. Así que todos debemos poner los dones y los talentos que Él nos ha dado, porque vamos a ser juzgados según los talentos que hayamos recibido y la manera en que los hemos puesto al servicio de Dios. Aquel que recibió 10 talentos, aquel que recibió 5, aquel que recibió 1, uno debe emplearlo a full, debe emplearlo con todo y entonces uno va a recibir una gran recompensa. Si el que recibe 10 emplea 5, ya la recompensa va a ser menos. Y el que recibió 1, según la parábola de Jesús, y no produjo fruto, ese fue echado a las tinieblas de afuera, que es donde está el lloro y el crujir de dientes, que es el infierno. O sea, aquel que no fue fructífero, que no dio fruto, dice la palabra de Dios que todo rama de la vid que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Y por su fruto los conoceréis. Y si no da fruto, quiere decir que no es de Jesús. Vamos a ver un poquito del gobierno de la iglesia. La autoridad dentro de la iglesia es de naturaleza primordialmente espiritual y no legal, aunque siempre sea necesario tener algún tipo de estatutos o reglamentos que permitan cumplir al mismo tiempo con las exigencias que establece la ley para las asociaciones religiosas, como es la figura legal de la iglesia. La Biblia nos manda a obedecer la ley en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Entonces, podemos ver en Hechos 5:29 que cuando los magistrados querían que ellos infrinjan la ley de Dios, digamos así, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también la palabra de Dios dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es muy importante que usted sepa, cada cual tiene la autoridad que se merece, Dios la puso y como Daniel, el profeta, apoyó a los reyes, aunque eran perversos, él demostró con buenas obras que había un Dios en el cielo que era real, y entonces tanto Nabucodonosor como Darío como Ciro, famosos reyes, se convirtieron al único Dios y ahora están en el cielo gracias a que Daniel no actuó en contra
sino que los ganó con el amor de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, de modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagan los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, digamos así, Dios pone en la iglesia local el pastor, que es la guía espiritual de una iglesia local, y tiene la responsabilidad de proveer el alimento espiritual, de guiar y adiestrar a los creyentes de su congregación para ganar a otros para Jesús, preparándolos para el servicio a Dios, discerniendo los dones de cada uno para que, por ejemplo, aquella persona que no es de estudiar o no es de leer o no le entra una sola letra en la cabeza, pero sí sabe construir, pintar, arreglar los bancos de la iglesia, lo ponga en esa función y no en otra. Entonces, el pastor es la guía del rebaño y quien discierne donde cada persona debe trabajar. La palabra de Dios dice que obedezcan a vuestros pastores, y ese es un mandato de Dios. Entonces, según Efesios 4:11, Dios ha dado, ministerios a la iglesia para su edificación. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es la responsabilidad de los pastores para con la iglesia? Según 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. O sea, no se enseñoreen, no los mandoneen, no les obliguen a hacer cosas que ellos no quieren, sino siendo ejemplos para ellos. También Hebreos 13:17 nos habla de la actitud de la iglesia para con sus pastores. Y dice: acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17, eso es palabra de Dios, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes. O sea, no le hagan la vida imposible a aquellos pastores que están tratando de solucionar sus propios problemas y también están con los problemas suyos y tratando de guiarlos y haciéndose mala sangre cuando usted mete la pata o cuando hace el pecado o cuando se va de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que usted tiene que obedecer a sus pastores, y no solamente obedecer, sino sujetarse a ellos. O sea, obedecer y estar sujetos a ellos, porque ellos son los que Dios ha puesto para velar por vuestras almas. Ellos son los que han estudiado, los que saben la palabra de Dios, los que saben lo que es vivir en bendición, en maldición, lo que usted puede, digamos así como una oveja descarriada que va justo para un precipicio y el pastor tiene que ir a cuidarla y tiene que dejar las otras, y de repente son 100 ovejas que se le van todas para el precipicio y el pastor se agota y se cansa, pero tiene que estar tratando de salvar y guiar a ese rebaño. Entonces dice, para que lo hagan con alegría, para que puedan servir con alegría y no quejándose, diciendo, bueno, yo no doy más,
muchos pastores largan, digamos, dejan de ser pastores por el cansancio, por tanta incomprensión y crítica que muchas veces se recibe gratuitamente. Entonces, acá dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, porque van a dar cuenta a Dios de todo esto, y para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces están las ordenanzas también de la iglesia. Hay varias ordenanzas que son ritos externos que Dios ha ordenado que sean administrados en su iglesia, son como símbolos visibles de la verdad salvadora del Evangelio, y son símbolos porque expresan vividamente esta verdad y la confirman en el creyente. En el Nuevo Testamento encontramos varias ordenanzas que son las que se practican en todas las iglesias cristianas, evangélicas. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo cristiano es la inmersión del creyente en agua como señal de su entrada a la comunión con la muerte y resurrección de Cristo, en señal de su regeneración o nuevo nacimiento al unirse por la fe a Cristo. El simbolismo del bautismo, más específicamente el bautismo en agua, es símbolo de una vida nueva, liberada del castigo y del poder del pecado. Al entrar en las aguas, el creyente confiesa estar enterrando todos sus afectos corrompidos y pecados pasados, y al salir declara recibir por fe la vida resucitada de Cristo para una nueva vida y esperanza. Es el símbolo de la unión del creyente con Cristo, y el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo como la del creyente, expresando así la identificación de la unión entre ambos. También es el símbolo de la unión espiritual de todos los creyentes en Cristo, y allí es el bautismo y no la comunión o no la Santa Cena lo que simboliza la unidad cristiana. Allí el que se bautiza se identifica con la muerte de Cristo y está diciendo: he muerto para el pecado y resucito para una nueva vida. Vamos a un corte y seguimos.